sí, presento al doctor Ricardo Córdoba. Él es académico salvadoreño, posee un doctorado en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y una maestría en ciencia política por la misma universidad. Además, cuenta con una licenciatura en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es el director ejecutivo de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. Bienvenido, doctor Córdoba, le cedo la palabra. Gracias, buenos días. En nombre de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, les quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan a través de este Google Meet al seminario virtual sobre los estudios de panel electoral en Latinoamérica en la última década. El seminario tiene como objetivo el ofrecer un espacio de divulgación e intercambio sobre los estudios de comportamiento electoral cuyos datos han sido recolectados mediante una metodología de panel. Quiero aprovechar para agradecer a los investigadores que aceptaron la invitación para participar en este seminario, al doctor Ronald Alfaro Redondo de la Universidad de Costa Rica y el programa del Estado de la Nación, al doctor Noam Lupu de la Universidad de Vanderbilt, a la doctora Virginia Oliveros de la Universidad de Tulane y al doctor Rodrigo Castro Cornejo del Departamento de Estudios Políticos del CIDE en México. Les agradecemos que hayan abierto un espacio en sus apretadas agendas. Si pasamos a la lámina, por favor, de la presentación, voy a tomarme unos minutos en enmarcar un poco los estudios de panel y el estudio de panel del caso de El Salvador. No sé si estamos ya viendo ahí va. Pasemos a la que sigue, por favor. Entonces, quiero brevemente hacer una reflexión sobre los estudios de panel, hablar del panel electoral de El Salvador, referirme a los hallazgos del estudio de la evolución de la identificación partidista en el panel electoral 2018-19 y los determinantes políticos de la identificación partidista. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. En un estudio de panel, su característica para quienes están menos familiarizados es que se entrevista en diferentes momentos en el tiempo, denominadas mediciones o rondas, a un mismo grupo de personas. Así, cada ronda ofrece información sobre las opiniones de la población en el momento temporal en el que fueron realizadas, es decir, permite un análisis transversal, mientras que el análisis de dos o más rondas contestadas por la misma muestra permite indagar en la evolución de las opiniones de las personas durante el tiempo transcurrido entre las mediciones. En El Salvador, las encuestas de naturaleza electoral por lo general son de corte transversal y es importante señalarlo que las encuestas de corte transversal poseen algunas desventajas metodológicas con relación a los estudios de panel. Si uno encuentra autores como Pignataro, va a señalar que una de las deficiencias de las encuestas con datos transversales es la dificultad para contemplar la dinámica de un fenómeno en el tiempo. A manera de ejemplo, se plantea de que en este caso, como ahí está planteado, la estabilidad en el trabajo de Lawson y Moreno, la estabilidad aparente de la opinión pública a nivel agregado, suele disfrazar la volatilidad significativa que existe a nivel individual. Y una segunda cuestión es lo que algunos especialistas le llaman que los datos transversales son susceptibles a problemas de causalidad inversa. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? De que dificultan identificar la precedencia temporal de las causas a los efectos, dado que las variables e indicadores se miden en una única vez
en el tiempo. Frente a estos dos aspectos es que los estudios de panel ayudan a dar seguimiento a este fenómeno dinámico que permita ver los cambios individuales a lo largo del tiempo y también abordar el tema de la precedencia causal. A pesar, sin embargo, de estas ventajas, son relativamente pocos los estudios de panel a nivel latinoamericano. Se pueden destacar estudios realizados en México, Brasil, Argentina y en Costa Rica, y en este panel se van a compartir algunos de ellos. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En el caso del estudio de panel electoral de El Salvador, quisiera explicar brevemente que en el caso de El Salvador no existía un estudio previo que hubiera empleado esta metodología, y es así como se formula este proyecto de estudio de panel electoral El Salvador 2018-19, que se concentra en analizar el comportamiento electoral de la población salvadoreña mediante la construcción de este panel, y que se ha llevado a cabo en el marco de las elecciones presidenciales del 2019. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. El panel está conformado, en el caso de El Salvador, por 4 rondas. La primera ronda en octubre-noviembre del 2018, con el fin de captar información al inicio de la campaña electoral de las elecciones presidenciales de febrero del 19. La segunda ronda en enero del 19, se buscaba en este momento captar las percepciones en un momento inmediatamente previo a las elecciones. La tercera ronda en julio del 19, con el fin de capturar información al inicio de la nueva administración gubernamental, y la ronda 4 en diciembre del 19, que permitió obtener información de la población al finalizar el año 2019, habiéndose ya instalado hace 6 meses la nueva administración gubernamental. De este estudio de panel 2018-19 ya se publicó un primer documento de trabajo que se enfoca en el tema de la intención de voto para las elecciones presidenciales del 2019, y para el cual se usaron los datos de la ronda 1 y 2. Ahora queremos compartir un avance de un paper, de un documento próximo a publicarse, que es un trabajo conjunto con los colegas Carlos Eduardo Argueta, investigador asociado de Fundabungo, y Luis Rodríguez, asistente de investigación. Este segundo documento en lo que se enfoca es en el análisis de la identificación partidista, y en este se usan datos de las 4 rondas, pero principalmente se analizan los datos entre la ronda 1 y la ronda 4. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En cuanto al tamaño, voy a ir breve. Ahí hay una explicación sobre la distinta información, las distintas encuestas levantadas, y la quisiera explicar de la manera más breve. La muestra inicial fue para la ronda 1 de 1985. En la muestra 2 de esos 1985 logramos entrevistar a 1,240, lo cual equivale a una recuperación de alrededor del 62,5%, y además realizamos una muestra de refrescamiento en la ronda 3. De los 1,240 logramos entrevistar a 1,023, y además tuvimos una muestra de refrescamiento de 1,488. En la ronda 4, de los 1,023 logramos entrevistar a 860, y tuvimos además una muestra de refrescamiento de 496.
Es decir, de los 1985 iniciales, el panel puro se quedó con 860 casos. Y pasamos a la siguiente lámina, por favor. En cuanto a las características, es una muestra nacional representativa de la población de 18 años o más. No voy a entrar en detalles, al que le interese está la explicación, nada más aclarar que todas fueron levantadas cada cara en los lugares de residencia y se utilizaron dispositivos electrónicos celulares. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ahí están de los 117 municipios. Empezamos en 119, pero terminó la muestra con casos de los en 117 municipios. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí es entonces donde me quiero detener un poquito. Aquí están las fechas entonces, capitular de la ronda 1 y de la ronda 4, es decir, cuando hablamos del panel puro, de lo que vamos a estar hablando es de las 860 personas que contestaron la ronda 1 y la ronda 4. Eso nos da un margen de error en el panel puro de más o menos 3,3%. En el documento se va a explicar un poco más sobre el uso de la muestra de refrescamiento. Aquí un aspecto importante es que, como fuimos viendo, de los 1985 se van perdiendo casos. Y entonces la pregunta que es importante es si hay diferencias estadísticamente significativas entre los que quedaron en el panel y los que desertaron, es decir, entre los 860 que quedaron en el panel puro y los 1125 que por distintas razones se fueron perdiendo a lo largo del proceso. Entonces, lo que la muestra de refrescamiento es que nos ayuda en cada ronda a tener una muestra aleatoria independiente para ver qué diferencias hay y poder detectar y corregir sesgos de atrición. Y en este caso, entonces, lo que hicimos fue un análisis y una corrección por atrición, porque no es aleatorio los casos que se fueron perdiendo. Y por lo tanto, no, es algo que no debe ser ignorado, y para corregir este sesgo por atrición se calcularon unas variables y se ponderaron. No entro en los detalles, pasemos a la siguiente lámina, pero eso está explicado en el documento 1 y es parte de la explicación que van a encontrar en el documento 2 con relación al análisis de la muestra 1 y 4. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí entro en materia sobre la identificación partidista, que es el tema de interés. Pasemos a la siguiente lámina. Tuvimos una elección presidencial en febrero. Si pasamos a la siguiente, por favor. En donde hay cambios importantes. Uno de los cambios importantes, de manera resumida, es que por primera vez desde la posguerra, un partido diferente, Arena y el FMLN, llega a la presidencia. Estos dos partidos habían entre el 94 y el 2014 concentrado en promedio el 90,9% de los votos válidos. De manera tal que aquí sí hemos tenido un cambio importante en la elección. Pasemos a la siguiente lámina. La identificación partidista, si uno busca los autores clásicos,
está más o menos definida como una adhesión psicológica. Primero, quizás déjenme ir un paso atrás. La identificación partidista no es ni la intención de voto ni ser miembro de un partido, sino que se le ve y en la ciencia política como una orientación afectiva hacia un partido, de identificación con él de manera persistente y no solo como reflejo del estado de ánimo o la simpatía pasajera del votante. La identificación partidista, entonces, provee, y eso es lo importante, un sentido de referencia social. En este sentido, autores como Alejandro Moreno y Patricia Méndez van a definirla como una orientación psicológica, afectiva de largo plazo o duradera hacia un grupo político, específicamente un partido. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando hay cambios en la identificación partidista, suelen plantearse dos hipótesis. La primera es si el cambio obedece a la conversión, a la hipótesis de conversión, es decir, cuando hay electores que, influidos por acontecimientos o sociales, políticos o económicos relevantes, dejan de identificarse con un partido y se convierten a otro, o hay una hipótesis de reemplazo generacional que tiene que ver con la medida en que nuevos segmentos de ciudadanos llegan a la adultez, se incorporan a la arena electoral y adoptan cierta identificación con los partidos. En el caso del trabajo vamos a explorar evidencia un poco para estas dos hipótesis. Y en nuestro estudio se ha adaptado una pregunta clásica de otros estudios con una pregunta sobre: generalmente usted se considera arenero, efemelenista, ganista o de nuevas ideas, y se pregunta si es muy o algo para cada una de las opciones partidistas, y también se recoge la información si la persona señala otro partido, independiente, ninguno, no sabe o no responde. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí están los resultados de las 4 rondas en términos de la identificación partidista. No voy, es un montón de datos y lo que quiero es mostrarles un poco lo que la metodología nos permite hacer e invitarlos. El documento estará disponible ya para finales de mes. Más bien animarles a quien tenga interés, que ya lo podrá ver y revisar con más detalle en los datos. De esta lámina, cuando se ve la identificación partidista en las 4 rondas, lo que es posible señalar de esta lámina es la tendencia a la disminución progresiva de la identificación con los dos partidos políticos tradicionales y el aumento destacado del partidismo de nuevas ideas. Sobre todo lo veremos para la ronda 3 y la ronda 4. Puntualizando entonces, entre la ronda 1 y la ronda 2 no hay mayor cambio, y más bien en los dos partidos tradicionales hay un pequeño, en los 3 partidos hay un pequeño aumento en la medida que la ronda 1 y la ronda 2 se realizan al inicio de la campaña y al final de la campaña. Ya para la ronda 3, como señalamos, mide ya la nueva administración, y la ronda 4 prácticamente a 6 meses de la nueva administración. Y el dato que parece relevante es que el cambio principal se va a producir entre la segunda y la tercera ronda. Si lo queremos ver, este cambio entonces más importante es ya cuando está instalada la nueva administración y empieza a aportar evidencia que abona a la hipótesis de la conversión. Pasemos a la siguiente lámina, por favor.
una de las cosas que nos permite el estudio de panel es, porque se le pregunta a las mismas personas, es la evolución de las opiniones de las personas a lo largo del tiempo. Este es un gráfico complejo porque presenta la información de cómo fue evolucionando a lo largo de las 4 rondas. Yo quisiera pasar a la siguiente lámina para simplificar el uso de la figura de la transición para compartir algunos de los hallazgos. Y aquí lo que vemos es la transición entre la primera ronda y la cuarta ronda. ¿Cómo ha variado entonces la identificación entre la ronda 1 y la ronda 4? Los 2 o 3 datos quizás a destacar es que más de la mitad de las personas que dijeron que no se sentían identificados con ningún partido mantuvieron la misma postura en la ronda 4. Poco más de la mitad, 48% de los identificados en la ronda inicial con Arena se mantienen en la última ronda, mientras que del FMLN se mantiene el 61,3% y el 79,3% de quienes se identifican como partidarios de Nuevas Ideas se mantuvieron. Es decir, hay un mantenimiento de una porción importante, pero también, como se puede ver, hay cambios que van a ir de algunos de los partidos hacia ninguno, movimientos de quienes opinaban de ninguno que van a ir a alguno de los partidos. Un dato que es interesante señalar a este respecto es, por ejemplo, que de las personas que dijeron ser areneras en la ronda 1, el 16,7% no se identifica con ningún partido en la medición final, una mínima parte pasa al FMLN y más de un tercio de los identificados se movieron a Nuevas Ideas, dejando a Arena, en este caso, con menos de la mitad de los identificados iniciales, el 48,8%, prácticamente casi la mitad. Entonces, este tipo de metodología lo que nos ayuda en este análisis de transición es saber un poco la dinámica de cambio entre la opinión de las personas pasemos a la siguiente lámina, entre la primera ronda y la segunda ronda. Una segunda cosa que se analiza ya no es solamente la identificación partidista, sino se analiza la intensidad entre aquellos que dicen muy o algo y que para simplicidad podría decirse más duro o más blando. Quedémonos por un momento entre muy y algo para cada uno de los partidos. En este caso, lo que se puede ver es que en el caso de Arena y del FMLN, entre la ronda 1 y la ronda 2, en general hay un aumento y que el cambio principal que se va a ver es la disminución que se va a producir ya para las rondas 3 y 4. En el caso de Nuevas Ideas, hay poco cambio. Pasemos al lado derecho de esa lámina donde lo pueden ver, no, perdón, en la anterior. Y lo que se puede ver es que hay poco cambio entre las rondas 1 y 2 y que más bien el incremento principal se va a dar entre la ronda 3 y que el aumento más fuerte se va a dar entre la ronda 3 y 4 cuando aumentan los blandos. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Otro de los temas que se aborda tiene que ver con la identificación partidista según el tiempo de identificación que tienen con el partido en cuestión. Y en este caso, lo que es importante es que en el caso de los dos partidos tradicionales, lo que se va a observar es que hay una importante concentración de la identificación partidista
de los que se identifican por el partido con más de 10 años. Así, por ejemplo, de lo que sería, y solo como ejemplo, muy areneros, del 100% de personas que se consideraban muy areneras, el 17,4% tiene 10 años o menos, mientras que el 82,6% dijeron tener más de 10 años. Y este dato se puede ver con la ronda 4, en donde existe una leve disminución en el mayor rango de tiempo de la identificación, pero aún así el 75,6% admitió tener más de 10 años de partidismo. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En el caso del FMLN es parecido. 2 de cada 10 personas muy FMLNistas en la ronda 1 tenían 10 años o menos de identificación. Los 8 restantes expresaron haber sido partidistas por más de 10 años. En la ronda 4, estos porcentajes se modificaron levemente. 1 de cada 4 personas tiene 10 años o menos, mientras que el resto tiene más de 10 años. En el caso de los algo FMLNistas, solamente para ilustrar, en la primera ronda, 1 de cada 2 personas, el 45, dijo tener menos de 10 años o menos, y el 54 estar identificado por un periodo mayor a 10 años. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En el caso de los partidarios de Nuevas Ideas, por lo reciente del proceso de creación del nuevo partido, en la ronda 1 se puede ver que el 83,3 tiene menos de 2 años y el 16,7 tiene entre 2 y 5 años, y para la ronda 3 el 73 tiene menos de 2 años y el 26,8 entre 2 y 5 años. Es decir, en el caso de los muy partidarios de Nuevas Ideas, 7 de cada 10 tienen menos de 2 años de identificación con el partido. Pasemos a la siguiente lámina. Lo que hemos visto entonces es que hay una diferencia en el perfil de los que se identifican con los dos partidos tradicionales, que tienden a tener un periodo de más de 10 años de identificación, y en el caso de Nuevas Ideas, que es más reciente, tienden a predominar con menos de 2 años. El análisis sigue mostrando por grupo de edad. Por el tiempo, insisto, no me puedo detener en ello, pero quisiera detenerme solamente a explicar esta lámina. Aquí es para el grupo de jóvenes de 18 a 29 años la identificación partidista. Y lo que aquí tenemos es que en la ronda 1, que está en azul, un poco más de un tercio de los jóvenes dijo no tener identificación partidista, el 36,3. El 28,1 se dividió entre muy y algo arenero, 7,4 y 11,6, y muy y algo FMLNista, 4,9 y 4,2. 1 de cada 10 jóvenes se identificó como partidario de Nuevas Ideas, mientras que 1 de cada 5 dijo ser algo partidario de Nuevas Ideas. En esta ronda, menos de una, en la ronda 1 estamos hablando, menos de una cuarta parte de las personas entre 18 y 29 años admitió ser un partidista duro, mientras que el 39,4 se consideró blando y un 36,3 no se identificó con ningún partido. Y en color gris se puede ver el resultado para la ronda 4, en donde se evidencia, por un lado, una disminución en las personas que no se identifican, pasa de 36,3 a 27,3, y esta tendencia a la baja en la identificación con los dos partidos políticos tradicionales.
El 16,3 se dividió en muy y algo arenero y muy y algo efemelenista. 1 de cada 10 jóvenes se identificó como muy partidario de nuevas ideas, mientras que 2 de cada 5 dijo ser algo partidario de nuevas ideas. En la última medición, para los jóvenes, la intensidad dura pasó casi de 1/4 parte a menos de 1/5 parte, del 24,3 al 18,7, mientras que más de la mitad de los jóvenes admitieron ser partidistas blandos y el 27,3 no se identificó con ningún partido. Pasemos a la siguiente. No me voy a detener en ella. Aquí está solo para mostrarles lo que van a hallar. La gráfica cuando se analizan los datos por grupo de edad, en este caso para el grupo de 30 a 59 años. Y si pasamos a la siguiente lámina, aquí van a encontrar en la anterior, perdón, el grupo de edad de 60 años y más según la identificación partidista. Lo que ustedes van a ir teniendo la oportunidad ya cuando vean el documento es ver entonces cómo hay diferencias, cómo en el análisis que se va haciendo, por un lado se ve la diferencia que hay en la identificación entre la ronda 1 y la ronda 4, luego se analiza la diferencia que hay en la intensidad y posteriormente se va a analizar para cada uno de estos 3 grupos etarios. Esto nos lleva a que lo que ustedes van a ir encontrando es, en el caso de los 2 partidos tradicionales, una identificación partidista menor en periodo de identificación partidista menor a los 10 años, y esto lo que nos va a ir permitiendo es mostrar alguna evidencia con relación a la hipótesis sobre el reemplazo generacional. La pregunta, para ir ya un poco por el tiempo cerrando esto, pasemos a la siguiente lámina, que podría hacerse, es si ha habido estabilidad o cambio en la identificación partidista entre la ronda 1 y la ronda 4. Y lo que es importante entonces explicar es que dentro de la categoría de estabilidad hay como 3 posibilidades. Quienes mantienen la intensidad dura o muy en la identificación, que la mantienen algo o blanda, o en este grupo de estabilidad también entra aquellos que no tienen ninguna identificación con algún partido. Lo que aquí tenemos entonces es que entre la ronda 1 y la ronda 4, casi la mitad, del 49,1, muestra estabilidad, es decir, que se mantiene en la identificación de muy con el mismo partido en un 13%, blanda en un 14,6% y sin ninguna identificación con algún partido en el 21,4%. Luego tenemos la categoría de inestabilidad. En este caso, lo que se mide en la inestabilidad es si hay cambios no de partido, sino en la intensidad. Es decir, si de blando pasa a duro, pero dentro del mismo partido, que es el 8,4, o si la intensidad de duro pasa a blando siempre dentro del mismo partido, y en este caso es el 4,1. Eso da que esta categoría de inestabilidad le da el 12,5. Y la tercera categoría es la de cambio en la identificación partidista. Eso es cuando hay cambio entre partidos, que eso implicó el 11,2, de identificarse con un partido a no identificarse con ninguno, el 10,2, y de no identificarse con ninguno pasó a identificarse con algún partido, que es el 17. Lo que aquí tenemos entonces es que la estabilidad es casi la mitad, como lo señalaba anteriormente, el 49,1,
Pero si a esa estabilidad se le agrega la categoría inestabilidad, es decir, que se mantiene por el mismo partido, aunque lo que varía es la intensidad, entonces lo que se tiene en este caso es que la identificación con el partido, independientemente de la intensidad, representa el 61,6. Pero ojo, aquí está representado si también no tienen identificación partidista con algún partido, y este grupo representa el 21,4%. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí ya voy a ir un poco más rápido. En esta se abordan los determinantes de la identificación partidista y de su intensidad. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Vale. En este caso, lo que interesa estudiar es los factores tanto políticos como sociodemográficos que explican la elección de los salvadoreños de autodefinirse como partidario de alguno de los tres partidos políticos analizados en esta investigación, y para eso se construyó un modelo logístico multinomial donde la variable dependiente es la identificación partidista en sus diferentes intensidades, comparándolas, y esto es importante, con las personas que no expresan identificación partidista en la ronda 4. La tabla resumen es la que ustedes tienen ahí sobre la variable dependiente. Pasemos a la siguiente lámina y a lo largo del documento van a encontrar la explicación de las variables independientes. Ahí se está utilizando sexo, área de residencia, urbano-rural, edad, nivel de escolaridad, riqueza relativa, autoubicación ideológica en la escala izquierda-derecha, si hubo un cambio en la autoubicación ideológica, el interés en la política, si hubo un cambio en el índice de interés en la política. Pasemos a la siguiente lámina. El termómetro hacia el FMLN, aquí lo que está midiendo es si le gusta mucho cada uno de los partidos. El cambio en el termómetro entre la ronda 1 y la ronda 3, el termómetro primero era el FMLN, el segundo el termómetro hacia Arena, el cambio en el termómetro hacia Arena, el termómetro hacia Nuevas Ideas, el cambio en el termómetro hacia Nuevas Ideas, el índice de evaluación de la situación económica del país, el índice de evaluación de la situación económica personal, el índice de la percepción sobre la situación política del país, el índice de percepción de corrupción, el índice de percepción sobre la delincuencia. De todo esto en el texto, y como ven, hay una explicación ya operativa de la variable. Pasemos a la siguiente lámina. Los resultados que se exponen en la tabla, se obtienen 6 submodelos en donde la categoría de referencia de la variable dependiente son las personas no identificadas con ningún partido político al cierre de la ronda 4. Y los hallazgos se van a ir presentando por submodelo, para muy arenero en el submodelo 1, algo arenero en el submodelo 2, muy efemelenista en el submodelo 3, algo efemelenista en el submodelo 4, muy partidario de Nuevas Ideas en el modelo 5, algo partidario de Nuevas Ideas en el submodelo 6. Aquí está el resultado de la regresión, y donde tiene los asteriscos representa la significación estadística, y luego aparece el sentido esperado de alguna manera de esta relación. No puedo detenerme en mucho detalle. Quiero nada más plantear
qué es lo que ustedes van a encontrar en el documento, y quisiera usar como ejemplo el submodelo 1, que es el hallazgo que tenemos del submodelo 1, que la probabilidad relativa de ser muy arenero en la ronda 4 respecto a quienes no se identifican con ningún partido político se incrementa para quienes se autoubican en la derecha de la escala ideológica, entre quienes expresan un mayor interés en la política, entre personas que en la ronda 3 incrementaron su nivel de interés en la política con relación a su respuesta de la ronda 1, entre quienes tienen valoraciones más favorables hacia el partido Arena y entre quienes consideran que la situación política del país había mejorado en la ronda 1, mientras que esta probabilidad relativa se reduce en personas que expresan valoraciones más favorables hacia el FMLN. Esto es denso de seguir. Quisiera ilustrarles, pasemos a la siguiente lámina, lo que se va a ir presentando en el texto, pasemos es cuáles son a nivel gráfico las relaciones bivariadas con las variables que resultaron estadísticamente significativas. Así es que la probabilidad relativa, señalaba yo, aumenta para quienes se ubican a la derecha de la escala ideológica. Eso es lo que ustedes pueden ver en la gráfica de la primera lámina para el grupo de muy arenero, o pueden ver que es mayor con relación a quien tiene mucho interés en la política en la lámina de abajo. Pasemos a la que sigue, y aquí se van presentando para otras variables. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí está con relación a los termómetros. Pasemos a la que sigue. Igual ocurre en el submodelo 3 y el submodelo 4, que explican los resultados para muy efemelenista en el submodelo 3 y algo efemelenista en el submodelo 4. Que si pasamos a la siguiente lámina, ahí vamos a ver la relación bivariada de algunas de las variables estadísticamente significativas. Y en este caso se puede ir viendo que la probabilidad es mayor entre el grupo de 60 años y más. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Para quienes se autoubican en la escala ideológica de izquierda, también para quienes tienen, la probabilidad relativa es mayor para quienes tienen mayor interés en la política. Pasemos a la siguiente. Y a la siguiente. La siguiente lámina tiene los submodelos para quienes son muy partidarios de nuevas ideas y algo partidarios de nuevas ideas. Y en este caso, lo que se tiene, pasemos, es, se presenta a nivel bivariado por grupo de edad. Solo para ilustrar un ejemplo, en el submodelo del algo partidario de nuevas ideas, la probabilidad relativa es mucho mayor para el grupo de 18 a 29 años de edad. Pasemos a la siguiente lámina. Aquí se puede ver que en el caso del algo partidario no hay, hay un mayor, la probabilidad relativa es mayor a quienes tienden a ubicarse un poco más en el centro de la escala ideológica. Pasemos a la siguiente. Y al igual que para el partido FMLN y el partido Arena, el termómetro de simpatía de los partidarios también muestra que la probabilidad relativa
Sin embargo, un dato interesante para los partidarios, los algo partidarios de Nuevas Ideas, es que tienden a moverse con mayor variación en las distintas escalas del termómetro de la simpatía con el partido. Pasemos a la siguiente lámina y ya para terminar, lo que quisiera señalarles, y con esto cierro un poco esta presentación, es que en el texto lo que ustedes van a encontrar entonces es el uso de la información de la ronda 1 con la ronda 4 para ver los cambios entre la ronda 1 y la ronda 4 en la intensidad partidista, por un lado, que se analiza luego la variación en la intensidad entre duro y blando para cada uno de los partidos. Posteriormente, se analiza en virtud de la longevidad de la identificación partidista. Y aquí van apareciendo datos importantes para entender estos cambios que ha habido en la reconfiguración de la identificación partidista en el periodo del 2018 y el 2019. Y la cuarta variable es cuando uno analiza estos cambios para cada grupo etario. Y ahí lo que nos va a ir permitiendo es ir afinando, dijéramos, información para entender un cambio importante que se ha producido en el país en la reconfiguración de la identificación partidista en torno a las elecciones presidenciales del 2019 entre los distintos momentos, desde el periodo preelectoral hasta ya 6 meses de asentada la nueva administración. Esto posteriormente, a través del análisis de regresión, lo que nos va permitiendo ver es la interacción entre las variables sociodemográficas y las de interés político, aquellas que tienden a ser más relevantes para explicar este cambio. Les agradezco la atención y a todos los que se han conectado y tienen interés, les haremos llegar el documento para finales de mes, cuando ya esté publicado. Muchas gracias.